Continuando con el capítulo de torsión, vamos a resolver, en este caso todos juntos, un ejercicio del compendio de ejercicios propuestos de la Universidad de San Pablo de Dagoberto Darío Mori. El capítulo de torsión correspondería en listado de problemas número 6, está en portugués, torsión de barras con sección circular. Yendo entonces al capítulo 6, mi propuesta es la resolución del ejercicio número 12, el cual tengo una viga de sección circular donde tengo un diámetro 2D en un tramo y en el otro tramo tengo un diámetro D. Está vinculado por dos barras articuladas, como podemos notar. Este ejercicio ya lo he resuelto antes y hay un ligero error en uno de los datos proveídos, que es el de la longitud L, que es básicamente lo único que vamos a modificar. Voy a aclarar ahí en el problema, esta longitud L de 4 centímetros debería ser 4 metros. Como podemos notar, hay una discordancia ahí con el tema de las cotas y las dimensiones del dibujo que estoy observando. Entonces ese es el único cambio que voy a hacer. Me pide determinar un gradiente de temperatura máximo que se le puede aplicar a las barras A, B y C, D, de modo que el giro en la extremidad libre no sobrepase el valor de pi sobre 150 radianes. ¿Okay? Bueno, aquí ya hice un gráfico esquemático de nuestro problema para que nos ayude. Vuelvo a acotar, esta es la única diferencia que corregí, que en el enunciado figura 4 centímetros y para nuestro caso voy a colocar 4 metros. Bueno, lo primero, como siempre, es nuestro diagrama de momento torsor. Lo voy a tomar por superposición de efectos, donde tengo el momento torsor que hace el momento torsor puntual, está actuando en el extremo que es F, ahí. Entonces voy a tener un momento torsor aquí constante, ahí, que por el convenio de la regla de la mano derecha, este momento torsor tiene signo negativo, ¿sí? Porque podemos notar aquí que tiene dirección entrante, ¿verdad? Entonces mi momento torsor negativo vale T, ya es un dato del problema, está aquí, ¿verdad? Vale 10 toneladas por centímetro. Ok. Por otro lado, el juego de mis dos barras verticales me va a producir a mí un momento torsor de sentido contrario, ¿verdad? O a modo de una reacción. Vamos a explicar después si es que no queda claro que producen un momento torsor contrario a modo de reacción. Entonces este sería un momento torsor positivo. Voy a corregir acá, ¿verdad? Porque este era negativo. Perdón, porque es entrante, negativo, convenio en la mano derecha, y este positivo. Ahí sí está todo perfecto. Este vale entonces T sub R, le voy a llamar, que vendría a ser la reacción. Ok. Cuando yo interpreto entonces, si yo hago una ligera descomposición aquí de mi sistema, o sea, el mismo que tengo aquí, solamente que lo voy a graficar acá de forma desarticulada, por decir así. Tengo entonces mis ejes por un lado, aquí en forma alineada y simétrica tendrían que estar las dos barras, pero yo la voy a separar un poquitito más, la voy a graficar aquí y lo mismo aquí. Entonces, como que separo mi sistema para poder analizar. Esto está articulado arriba y esto está articulado aquí abajo. Bueno, como podemos notar,
mi momento torsor es el que está actuando aquí. Recuerden que nosotros estamos, esta misma vista es la que estamos analizando, solamente que estamos desarticulando para entender un poquitito el tema del momento torsor reactivo que aparece. Bueno, fíjense que ese momento torsor, la tendencia de ese momento torsor es de alargar o producir un alargamiento en las barras AB y CD, o sea, una tracción. Entonces, si estas barras están traccionadas, van a estar sometidas a una fuerza F. Por la simetría también aquí tendría que ser F. Y por acción y reacción en estos puntos tendría que actuar la misma fuerza, pero en dirección contraria. F y F. ¿Ok? Por supuesto que estas dos fuerzas F van a ser dos fuerzas paralelas separadas una distancia, ¿sí? Esta distancia para mi caso sería el de 2D, ¿sí? D vale 4 centímetros, o sea que esta distancia sería de 8 centímetros de aquí hasta aquí. 8 centímetros. Y este par de fuerzas paralelas es la que van a generar mi torsor T sub R, que va a ser igual a la fuerza F por 8. ¿Ok? Para entender un poquitito ese momento torsor de reacción que se va a generar ahí. Eso por un lado. Por otro lado, las barras no van a estar únicamente sometidas a una fuerza que le va a producir una deformación, sino que, voy a exagerar un poquitito aquí con la deformación, por decir así, va a tener dos etapas. Por un lado, va a existir una deformación que va a ser por esfuerzo, y por otro lado va a existir una deformación que va a ser debido al aumento de temperatura, el gradiente que se le aplica. La suma de estos dos con su signo, en este caso ambos positivos para mi hipótesis que estoy tomando, sería la deformación en sí de las barras. Entonces yo voy a buscar la manera de relacionar la deformación de estas barras con lo que va a girar la sección B, ¿verdad? Debido al momento torsor. Y puedo notar que cuando yo analizo, voy a hacer un poquito más grande, cuando yo analizo la sección B, recuerden que este es el punto C, este es el punto D, este sería el punto B y este sería el punto A. Ok, si yo analizo entonces el punto C, en realidad yo puedo tomar como referencia o esta barra, ¿verdad? Porque por la simetría en realidad puedo tomar cualquiera de los dos, me va a servir para la compatibilidad de formaciones. En este caso voy a tomar esta barra. Si tomo esa barra, la sección B, que es la que tengo aquí, que es la que estoy analizando, va a sufrir un giro ahí, donde este giro va a tener una relación con la deformación misma que va a sufrir esa barra. Acá tomé de forma errónea, voy a volver un poquitito porque en realidad el giro es hacia el otro lado. Voy a colocar una referencia ahí para que nos sirva. Voy a volver a dibujar la otra, creo que va a quedar mejor así. Entonces vuelvo a poner aquí el otro y coloco mi referencia de mi momento torsor, así no me mareo. Ahí está. Entonces ahí creo que queda un poquitito más claro. Yo y todo me ubiqué también más. El giro se va a producir aquí, perdón. Acá en concordancia con mi ecuación de compatibilidad que dibujé también abajo, ¿verdad? Ok. Entonces, si esta sección va a girar un ángulo, donde este ángulo le podemos denominar θ sub c, ¿sí? Lo que va a girar el punto C. Acá puedo notar que esto que va a descender va a ser la deformación final de mi barra. Entonces, la idea es relacionar con una ecuación en módulo, porque es una relación geométrica la que voy a sacar aquí, donde saco que el giro en la sección C, en módulo, multiplicado por el radio, que en este caso sería 4,
¿sí? Por el radio, que es 4, va a tener que ser igual a la deformación en módulo, ¿sí?, de mis barras, y esto podría ser para mí entonces mi ecuación número 1 de mi sistema. Ok, donde yo tengo que determinar sí o sí el giro de esa sección donde están los puntos B y C. En este caso tomo la referencia del punto C, o tomamos la referencia del punto C, justamente para poder relacionar el giro en esa sección con lo que se van a deformar las barras para la compatibilidad. Y también necesito hallar el giro en la sección del voladizo en F, por una condición del problema que me exige que ese giro no sobrepase el valor de pi sobre 150. Entonces voy a proceder a calcular ambos giros. Directamente, cuando yo aplico mi fórmula de giro, voy a tomar entre B y el empotramiento, que sabemos que el empotramiento tiene un giro nulo, ¿sí? Y ahí vamos a determinar el giro en B aplicando entre estos dos valores, ¿verdad? Donde voy a tener esto. Y por otro lado voy a volver a tomar para hallar el giro en la sección F en relación al giro en la sección E, que ya sé que vale 0, y voy a tener que analizar por parte, ¿verdad? Porque acá tengo una inercia, acá tengo otra inercia, y acá tengo un valor de momento torsor, y acá tengo otro valor de momento torsor, ¿ok? O sea, voy a aplicar la fórmula de diferencia angular. Entonces, cuando aplico la fórmula, yo tendría que, voy a hacer aquí, el giro en mi sección B, primeramente, menos el giro en la sección E, va a ser igual a, por un lado, tengo el momento torsor, que sería menos T más T sub R, menos T, que es un dato, ¿verdad?, que es 10 toneladas por centímetro. Le voy a colocar nomás el valor, voy a dejar todo en toneladas. Entonces menos 10 toneladas por centímetro, ahí, más T sub R, que vale 8F, como acabamos de deducir acá, ¿verdad?, que es la relación entre las fuerzas que generan el par reactivo. Ese sería el momento torsor multiplicado por la longitud, que es 2L, sería 2 por 400. Ahí. Voy a borrar un poquitito de esto para que me entre mejor. Todo esto dividido G, que es 800, si dejo en toneladas, por la inercia, que sería pi por 8 a la cuarta sobre 32, ¿sí? 8 porque correspondería a este diámetro, ¿verdad?, que es 2D, y D vale 4. Bueno, este sería entonces mi ecuación número 2. Por supuesto que yo sé que el giro en E vale 0. Bueno, el otro valor que habíamos conversado que necesitamos es el giro en la sección F. Entonces voy el giro en la sección F menos el giro en la sección E, teniendo en cuenta que el giro en la sección E vale 0, va a ser igual entonces a, y voy a volver a escribir prácticamente la ecuación que tengo arriba, ¿verdad?, porque es uno de los términos cuando yo empiezo a analizar el giro entre F y E. Voy a tener un tramo aquí y otro tramo aquí. De hecho que ya escribí esa relación. Le voy a volver a escribir únicamente para que quede el registro de forma ordenada, ¿verdad? Pero yo volvería a tener menos 10 por 8F por 2 por 400, que es 2L. Todo esto dividido 800 por pi por 8 a la cuarta sobre 32, ¿ok? Menos 10, que ya correspondería a este tramo que tengo aquí. Menos 10, entonces, multiplicado por la longitud, que es 2 por 400, dividido 800, y acá sí cambia la inercia, que sería pi por 4 a la cuarta sobre 32, ¿verdad?, la inercia polar. Este correspondería a mi ecuación número 3. Por otro lado, la ecuación de la deformación, que tiene dos términos, como vimos acá, ¿verdad? Por un lado el término de la temperatura, por otro lado el término de la deformación, ambos positivos según mi hipótesis.
según nuestra hipótesis. Ok, entonces tengo por un lado el del esfuerzo, que va a ser la fuerza F, multiplicado por la longitud, que el problema me dice que la longitud es L, o sea, voy a volver a tomar aquí 400. Todo esto dividido el área, que es 1 centímetro cuadrado, por el módulo de Young, que me da de dato que es 2100 toneladas centímetro cuadrado. Le sumo el efecto de la deformación por temperatura, que es alfa, que es 1,2 por 10 a la menos 5, 1 sobre grado Celsius, multiplicado por el delta T, que es la incógnita de mi problema, y por la longitud, que es 400. Sería mi ecuación número 4. Entonces, si hago un recuento de mis incógnitas, yo tengo entonces una incógnita que es delta sub C, la deformación, que es mi segunda incógnita. El giro en B en realidad no es una incógnita porque el giro en B es el mismo que el giro en C. De hecho, que para no complicarnos le podemos llamar B o C o igual, o sea, no voy a contar como una incógnita, pero puedo aclarar acá en una ecuación, no hay ningún problema. Por ahí sí que alguien se marea, ¿verdad? O sea, el giro en B es el mismo que el giro en C, ¿sí? Porque en torsión todas las secciones giran, o sea, todos los puntos de una sección transversal tienen el mismo giro. Bueno, entonces le podemos llamar a esto como una ecuación número 5, no hay ningún problema. Entonces, tengo ecuación 1, incógnita 1, 2, entonces este sería la tercera, F sería la cuarta, la quinta sería el giro en F, ahí, y ahí está. Prácticamente son todas mis incógnitas. Y la condición del problema vendría a ser la última ecuación, ¿sí? Porque me dice que el giro en F no tiene que sobrepasar el valor de pi sobre 150. Y aquí entra el tema de la discusión de la dirección del giro, porque si la dirección del giro tiene la misma dirección que el momento torsor T que está actuando en ese punto, ¿verdad? Para considerar el giro máximo, en ese caso tendría que ser negativo, ¿verdad? Que es el que voy a considerar primeramente, y después podemos hacer un análisis de la consideración para ese giro positivo. Este sería entonces mi ecuación número 5, y después resolvería mi sistema de 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Entonces voy a resolver ese sistema y después conversamos sobre las respuestas. Ok, después de resolver nuestro sistema de ecuaciones, habíamos conversado de que teníamos una ligera duda de que la condición del giro máximo sería para un valor negativo o para un valor positivo. Como el enunciado me habla a mí de un gradiente de temperatura, no me especifica si es un aumento o es una disminución de la temperatura. Entonces resolví de ambas maneras mi sistema. Para un giro en F negativo me sale un valor de F de 20,2 toneladas, un giro en B positivo de 0,377 y un gradiente de temperatura de menos 487 grados Celsius. Y para la otra condición, o para la otra interpretación de nuestro problema, tomando un ángulo o un giro en F positivo de pi sobre 150, me sale un valor de F de 22,3 toneladas, un giro en B de más 0,418 radianes, positivo también, y también me sale un delta T de menos 535,94 grados Celsius, ¿sí? La interpretación que yo veo de estos resultados desde el punto de vista físico es que el momento torsor que yo le aplico en el extremo ya es demasiado grande, entonces el giro ya supera ampliamente el valor de pi sobre 150. Entonces la única forma de que no supere ese giro es aplicándole una disminución de temperatura, ¿sí? Y como no me especifica el giro en un lado, en una dirección o en la otra dirección, entonces ambas son respuestas correctas, ¿verdad?
Este para la consideración de un giro en un lado y este para la consideración del giro del otro lado. Y sí o sí habría que aplicarle una disminución de temperatura para ambos casos, ya sea para un giro positivo o para un giro negativo. Y con esto quedó resuelto este ejercicio.